este panel educativo departamental. Reciban un saludo cordial a nombre de nuestras autoridades educativas del departamento, del señor Hermenegildo Morales, del licenciado Germán Salvador, quienes han encomendado este trabajo, y bueno, también a nombre de todos los señores directores distritales que también nos están acompañando en esta actividad y seguramente también viendo algunos elementos importantes que conllevan la responsabilidad educativa. Primer elemento, seguramente como profesionales, maestros, profesionales en educación, quienes estamos comprometidos con el trabajo en las aulas y en esta oportunidad, preocupados por el tema de atender el desarrollo de conocimientos de nuestros estudiantes, seguramente ya están generando trabajos, ya hay trabajos terminados en algún caso, ¿no? Y posiblemente por eso les decía estos aspectos, a algunos les servirá de inicio para poder entrar de lleno y les orientará y les apoyará a otros, tal vez mejorará algunos elementos y como hace rato decía también uno de los maestros, en algún caso seguramente reconsiderará algunos elementos. Lo importante de esto, colegas, es que tenga elementos técnicos dentro de este trabajo. Texto no es agarrar, copiar y pegar y generar algunas cosas de esa naturaleza, sino hace rato sugerían ustedes mismos de que hay que considerar el tema de las consignas, de los iconos, y seguramente si profundizamos esto, seguramente también podremos encontrar varios otros elementos desde la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, esta guía, esta estructura también va en ese nivel, ¿ya? Un primer elemento que tiene o que debe de tener nuestros textos es una portada, ¿no? En la cual se muestre una característica particular de cada uno de ustedes. Entonces, los elementos primordiales que debe tener es un título del texto. En este caso tendremos también que recurrir a incorporar en esta portada el año de escolaridad correspondiente en el cual cada uno de ustedes trabaja. Luego ahí es imprescindible el incorporar una imagen que realmente pueda dar ya el mensaje de qué cosas contiene dentro de este material. En algunas oportunidades, a veces aquí también los saturamos de algunas imágenes, ¿no? Habrá que pensar eso en el estudiante. Y el otro aspecto es que debe incorporar el nombre del autor y el lugar, el año, para que tenga una característica particular de ustedes, ¿no? Entonces, consideramos de que estos elementos son importantes para poder tener una buena presentación ante los estudiantes. Porque ahora, bueno, estamos en realidad de manera permanente a la observación de los padres de familia, de los parientes de los estudiantes y seguramente se genera un sinnúmero de criterios que nos van a también generar algún otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, la sugerencia en este caso es de que puedan organizar un documento que pueda tener una buena presentación de su trabajo. Luego, está de manera concreta una presentación en la que se debe de redactar de manera ordenada, además concreta, además que debe tener los elementos primordiales de lo que contiene el texto. Debe estar aquí las partes más importantes. Una organización sugerida es que puedan incluir una pequeña introducción donde tal vez ya puedan generar una contextualización, incorporar también el aspecto de los objetivos, mencionar algunos elementos del tema de contenidos, de cuáles son las habilidades que van a desarrollar con ese texto. Luego las estrategias que están siendo utilizadas, de cómo ellos van a
tal vez interactuar entre este documento. Lo importante, colegas, que dentro de este documento tiene que estar todas las acciones que cada uno de ustedes realiza el aula de manera presencial. Esto va a ser muy importante porque en realidad este documento o cualquier otro material se va a convertir en su maestro, en el profesor del estudiante. Entonces hay que considerar de manera permanente que tú no vas a estar presente para que le puedas orientar, le puedas ayudar a complementar. Entonces eso tiene que estar de manera permanente en el pensamiento cuando ustedes estén organizando, mejorando, produciendo un texto de esta naturaleza, ¿no? El otro aspecto es que hay que también incorporar el índice, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir del índice haga una lectura general del texto. Ya se pueda el estudiante ubicar de cómo está organizado, de qué aspectos tiene y dónde seguramente tiene que hacer mayor énfasis en su conocimiento o en la forma de adquirir un trabajo en este nivel. Entonces, el índice en algunos casos se organiza por bloques, no sé, tomarán en cuenta ahora el aspecto de áreas o de campos, o ustedes definirán. En realidad no hay una receta, como alguien lo decía, o no hay una disposición tal vez, ¿no? De que así se debe hacer y de ahí no tienes que salir. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener el toque de ustedes, ¿no? La sugerencia también es de que si es que hay posibilidad de incorporar algunas imágenes, porque en realidad son las imágenes las que atrae a los estudiantes y nosotros también en algún momento no hemos leído un libro porque a veces no tiene una imagen y es cuando en esta edad en realidad también estas cosas atrae de sobremanera, ¿no? Entonces ustedes pensarán de cómo van a también conquistar al estudiante a que pueda hacer un trabajo con este material, ¿no? Y no sea un documento de exigencia en la casa y de renegar, no sé, en algunos casos tendrá apoyo del papá, en otros casos no. Tenemos estudiantes que en el área dispersa en realidad viven solos y no tienen a veces un apoyo. Entonces, cuando tú estés elaborando tu material, tienes que pensar en esa persona, en este estudiante. Y ahí está la diferencia, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo un texto de la ciudad con un texto del área dispersa. O de la escuela seccional con la escuela central. O de la escuela unidocente con la escuela multigrado. Entonces, cada uno va a tener características particulares que seguramente cada maestro ya está pensando o debe empezar a pensar de cómo va a manejar estos elementos, ¿no? Ahora, eso no es problema porque al final cada uno hemos ido resolviendo estas cosas, claro que de manera presencial, ahora hay una distancia grande, ¿verdad? Una siguiente página que está sugiriendo esta guía es de que se puedan incorporar orientaciones para el trabajo del estudiante. Un primer elemento. A ver, bueno, estábamos en realidad viendo la página de las orientaciones para el estudiante, ¿no? Y les decíamos de que esta página tiene que mostrar ya de cómo va a desarrollarse el contenido, de cómo va a desenvolverse el estudiante, cómo va a ir ubicando algunos elementos, ¿no? Entonces, seguramente podrás tú poner algunas actividades que sean de instrucción. Entonces, pon las características principales de eso, ¿no? Y mencionarle de que ahí, que cuando vea esto, esa figura, esa imagen, tiene que hacer algo, ¿no? El otro elemento es de que, bueno, a partir de ello seguramente también surtirán algunos iconos, ¿verdad? Entonces,
en el tema de los iconos, cada uno también va a definir, ¿no? Según sus características, si tiene que hacer una lectura, una escritura, una investigación, un diálogo posiblemente, o algún ejercicio o alguna experimentación. Entonces ahí tú tienes que darle esos iconos para que pueda ubicarse y pueda desenvolverse de una buena manera, ¿no? El otro tema son las recomendaciones que tú puedes incluir para poder decir, ¿no? Tú tienes que hacer de esta manera y recomendar algunos aspectos en función de que posiblemente no tenga que saltarse ciertas actividades o tenga que respetar algunos elementos también, ¿no? O tenga que tener cuidado cuando haga alguna experimentación. Entonces, tendrás que generar algunos elementos que puedan ya orientar ese aspecto. Luego, el rol que va a cumplir el estudiante, entonces tendrás que decirle también de qué tiene que hacer él, cómo tiene que hacerlo, seguramente exigir también el empeño, que ponga un poco de empeño más, así como en el aula tú le pides, ¿no? Cuando está haciendo algo le dices, mejoralo este dibujo, este gráfico, o pintalo de otra manera, o finalmente tienes alguna orientación en el aula, ¿no? Entonces ahí tendrás que mostrar esos elementos, ¿no? Luego hablamos ya de la siguiente página donde entramos ya de lleno, ¿no? Entramos ya de lleno al contenido. Como en el ejemplo se ha ido mostrando, la idea, la intención es de que se pueda incorporar el proceso metodológico que todavía tenemos en vigencia, ¿no? La práctica, teoría, valoración y producción. Entonces, en esta estructura está el contenido, el título del contenido, las sugerencias que se incorpore el objetivo holístico, eso también en función de cómo ustedes van a manejar este objetivo holístico, porque al final hay que evaluar este trabajo en función del objetivo holístico. Seguramente de ahí derivarás algunos criterios de evaluación que te van a permitir también incluirlos como actividades dentro de este documento, y vas a tener un resultado de verificación de que si tu estudiante ha asimilado o ha comprendido y ha aprendido todo lo que tú has incorporado aquí, ¿no? Para la interacción entre el módulo o el texto es importante que tú incluyas actividades, ¿no? Y a partir de los iconos que sugerían también en el grupo, puedan ustedes fortalecer esta parte. Estas actividades tienen que hacer que el estudiante pueda desarrollar su conocimiento en casi todo el tiempo de manera independiente. Entonces, no le dejes solo ahí, ¿no? No le dejes con un texto y no le digas qué tiene que hacer con el texto. O le pongas un gráfico y no le digas qué tiene que hacer el gráfico, poner ese gráfico. Entonces, anda planteando acciones de esa naturaleza. Y a partir de ello, seguramente ya vas a entrar a todo ese proceso de que es la práctica. Cada uno de ustedes tiene una forma de hacer en el aula, preparar esos elementos. Todos sabemos que la práctica se hace a partir de la experiencia, del análisis del contacto directo con la realidad, de la experimentación en el desarrollo primordialmente de experiencias y de conocimientos, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades tienen sus características y ustedes lo plantean en cada uno de sus planes o de su trabajo, ¿no? Luego la otra parte viene la teoría, y en la teoría estamos hablando